Buenos días a todos, espero que estén bien en esta cuarentena. Hoy en este tiempo devocional quiero aprovechar de compartirles acerca de las pruebas. Y específicamente quiero que veamos 3 pruebas. Primero, una prueba de 40 años. Segundo, una prueba de 40 días. Y finalmente, una prueba de una cuarentena. Vamos primero a orar para pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo devocional. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque en ella encontramos ánimo y fuerzas durante este tiempo. Te damos gracias por tu provisión para nuestra salvación en Cristo. Y te pedimos que tú nos hables en este tiempo devocional. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a comenzar viendo la primera prueba que les decía. La prueba de 40 años. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 8. Y primero vamos a ver los versículos del 2 al 6. Y después vamos a continuar leyendo los versículos del 15 al 19. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná, que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerlo. Vamos a continuar ahora en el versículo 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Tierra sedienta, donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves, y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy, que ciertamente perecerán. El pueblo de Israel había pasado una prueba de 40 años en el desierto. Y terminada esta prueba, ellos debían haber salido firmes en el Señor y fortalecidos, habiendo aprendido por lo menos 3 cosas que vemos en este pasaje. La primera, ellos debían haber aprendido que Dios provee siempre para su pueblo. Dios les hizo recuerdo en este pasaje de cómo les proveyó comida, maná del cielo, cómo les proveyó agua de la roca. Dios era su proveedor. La segunda cosa que ellos debían haber aprendido de esta prueba del desierto era acerca de la adoración, es decir, que Dios debía ser adorado. De hecho, Dios es el único que debe ser adorado. Por eso les hace recuerdo acerca de guardar sus mandamientos en el versículo 6, acerca de andar en los caminos del Señor, acerca de temer, es decir, reverenciar, adorar al Señor. Y por lo menos hay una tercera cosa, que es la confianza en el Señor, es decir, que Dios debía ser la fuente de su confianza. Por eso en los versículos 17 y 18 les hace recuerdo que ellos debían confiar en Él en vez de decir, mi fuerza, mi poder es lo que ha logrado esto, sino más bien la fuerza y el poder del Señor es la que había logrado grandes cosas por ellos. Ahora, ¿qué ocurrió después de esta prueba? ¿Salieron ellos firmes y fortalecidos aprendiendo estas 3 lecciones? No. Si leemos el resto del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que pronto la advertencia del versículo 19 de Deuteronomio 8 se hizo realidad. Ellos terminaron
yendo en pos de otros dioses, sirviendo a otros dioses, abandonando al Señor. Y esto resultó en que primero la nación se dividió en dos reinos, que después fueron exiliados, uno a Asiria, otro a Babilonia. Terminaron mal. Podríamos decir que la prueba de 40 años terminó en un aplazo, en una falla. Pero ahora, para darnos un poco de esperanza, quisiera que veamos la segunda prueba. Esta vez no es una prueba de 40 años, sino que es una prueba de 40 días. Quisiera que abramos nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Leamos hasta ahí por un momento. Al igual que Israel fue probado en cuanto a provisión, adoración y confianza, Jesús también fue probado en cuanto a estas mismas tres lecciones. Si nos fijamos los siguientes versículos, a partir del versículo 3, la palabra dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús sabía que Dios Padre era su proveedor. Él estaba aplicando aquello que el pueblo de Israel no aprendió en el desierto. Continuemos. El versículo 5. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo ese dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Adoración. El pueblo de Israel debió haber aprendido en el desierto que solo Dios debía ser adorado. Ellos se aplazaron en esta prueba. Jesús pasó la prueba. Veamos lo siguiente, versículo 9 en adelante. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. La confianza de Jesús estaba puesta 100% en su Padre. Por eso no importaba cuánto lo probaba Satanás, finalmente él podía responder: no tentarás al Señor tu Dios. La prueba de 40 años en el desierto, Israel la falló. Pero la prueba de 40 días en el desierto, Jesús la pasó. Y eso nos lleva a la tercera prueba de la cual quiero compartirles en esta mañana. Y es la prueba que estamos viviendo todos ahora. Es la prueba de una cuarentena. Esta prueba es un tiempo donde, al igual que Israel en el desierto, nosotros debemos aprender por lo menos 3 cosas. La primera es que Dios provee para su pueblo. Dios es nuestra provisión. En estos días muchos estamos ansiosos y afanados porque no sabemos si el día de mañana vamos a tener ingresos o alimento o sustento. Pero recordemos que Jesús venció la prueba del desierto para enseñarnos que Dios provee para su pueblo. Y recordemos que Dios proveyó también para el pueblo de Israel en el desierto. Él les dio maná del cielo. Recordemos que Dios es nuestro proveedor, nuestra provisión. La segunda cosa es en cuanto a la adoración, que Dios debe ser adorado. Aquello en lo que invertimos la mayor parte de nuestro tiempo es aquello a lo que adoramos. El pueblo de Israel en el desierto debía aprender a adorar solamente a Dios. Jesús en el desierto nos enseñó que solo el Señor debe ser adorado. Y en estos días de cuarentena
estamos tentados a adorar una variedad de ídolos. Pensemos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo en esta cuarentena. Pensemos a quién estamos adorando. Y la tercera cosa es que Dios es la fuente de nuestra confianza. En estos días podemos ser tentados a depositar nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestra salud o en cualquier otra cosa. Pero esta pandemia que estamos viviendo es un recordatorio que, sin importar cuánto dinero tengamos o de dónde vengamos, ya seamos débiles o poderosos, todos estamos metidos en esta misma crisis. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? En el Señor Jesucristo, en Dios. Él es la única fuente de nuestra confianza. Israel falló la prueba de 40 años. Jesús aprobó la prueba de 40 días. ¿Y la cuarentena? ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Vamos a fallar o vamos a aprobar? Solo el tiempo lo va a decir. Pero podemos estar seguros de que si intentamos pasar esta prueba como Israel en nuestras fuerzas, la vamos a fallar. Pero si acudimos a aquel que venció la prueba, entonces vamos a vencer nosotros también. Porque Jesús no solo venció la prueba del desierto, sino que Él venció algo mucho más grande que nosotros no podíamos vencer por nuestras fuerzas. Él murió en la cruz llevando el castigo por nuestros pecados. Él pasó esa prueba que ninguno de nosotros podía pasar. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Siendo inocente murió. Y luego Él resucitó venciendo en poder, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Y si depositamos nuestra confianza en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tenemos vida eterna y tenemos la seguridad de que sea cual sea la prueba que vamos a pasar, la vamos a vencer en Cristo. Espero que esta palabra haya sido de ánimo para todos ustedes en esta mañana. Y vamos a terminar aquí orando, pidiéndole al Señor fortaleza en medio de esta prueba que estamos viviendo. Padre amado, te damos muchísimas gracias por estos pasajes de tu palabra que hemos leído hoy día. Te rogamos que tú nos fortalezcas en medio de esta prueba y te agradecemos que Jesús venció la prueba. Y te agradecemos que nosotros, estando en Cristo, somos también vencedores. Te damos gracias, te pedimos que tú nos fortalezcas en lo que resta de esta semana. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.